Buenas tardes. Hoy vamos a tocar un tema importante relacionado con el electrocardiograma, que es un método diagnóstico de gran utilidad en cardiología. Vamos a dar algunos principios básicos generales para que ustedes puedan ir comprendiendo y adquiriendo conocimiento de este método diagnóstico. A manera de recordatorio, cuando dieron morfología, les dieron haber dicho que el corazón, además de ser un músculo, tiene un tejido especializado de conducción, y aquí se los estoy esquematizando en este pequeño dibujo, donde se genera el estímulo eléctrico y que a su vez se transmite a través de diferentes haces, llevando un relevo a nivel del nodo aurículo-ventricular, viajando a través del haz de His hacia sus ramas, la rama izquierda y la rama derecha, hacia la fibra de Purkinje, con lo cual se va a estimular el músculo cardíaco para que se dé la contracción, que es la que va a permitir pues el impulso de sangre hacia todos los órganos y tejidos del cuerpo. Así que en resumen, esa activación eléctrica queda impresa en un papel de electrocardiografía, que es un papel cuadriculado, y como ustedes pueden ver, se puede identificar una secuencia de ondas y complejos que por convención se le han puesto letras, y que es para tratar de esquematizar pues la secuencia de activación y la secuencia de dicho viaje de ese estímulo eléctrico que se genera, que se estimula, que se produce, mejor dicho, en el nodo sinusal que está en el techo de la aurícula derecha. Y la primera deflexión de onda que se ve en el papel cuadriculado del electrocardiograma es la onda P. A continuación, como ustedes ven ahí, se ve un complejo alto, delgado, que es el complejo QRS, que está formado por varias ondas. La primera deflexión, como ustedes ven ahí, una deflexión negativa, que es la onda Q. La siguiente es la onda R y la última la onda S. Y siguiendo la secuencia, aparece una onda T, que es la última deflexión de onda del complejo de activación eléctrica que se genera en cada estímulo eléctrico. Al ladito de la onda T, quiero ver si puedo habilitarlo de un puntero. Vamos a poner en pausa un momentito para ver si puedo habilitar el puntero. Como ustedes ven, al ladito de la onda T hay una onda más pequeña que no se ve muy frecuentemente y que se conoce como la onda U del electrocardiograma. El 95% o más de los electrocardiogramas que ustedes van a revisar no muestra esa onda U, pero quiero hacerles referencia a qué puede significar esa onda U. Puede corresponder a repolarización tardía del ventrículo, y qué puede provocar que esas ondas U sean prominentes. Alteraciones electrolíticas como potasio bajo, hipocalemia, y en el otro contexto, una situación que sí vamos a ver más frecuentemente,
isquemia miocárdica aguda grave. Pueden hacer que esas ondas U aparezcan y sean prominentes. Como les había dicho, esas deflexiones de ondas que llevan una secuencia establecida que van a quedar impresas en un papel cuadriculado, que es como el papel que ustedes usaron cuando dieron trigonometría en la escuela, con líneas verticales y horizontales. Y ustedes pueden ver ahí en esta diapositiva la equivalencia de esos cuadritos pequeños y cuadritos más grandes, que tienen un valor, sobre todo a nivel horizontal, tienen un valor en el tiempo. Cada cuadrito pequeño, de estos chiquititos que ustedes ven aquí, equivale a 0.04 segundos o 400 milisegundos. Y cuando se suman esos cuadritos pequeños, 1, 2, 3, 4, 5, van a formar un cuadrito más grande que aglutinará 5 cuadritos pequeños, y eso en el tiempo va a equivaler a 0.2 segundos. 0.2 segundos. Y cuando sumamos de estos cuadritos más grandes, 5 de esos cuadritos más grandes en el tiempo van a equivaler a 1 segundo. Y si aglutinamos 5 de estos cuadritos más grandes, vamos a tener un intervalo de tiempo de 5 segundos. Todo esto es importante a la hora para valorar frecuencia cardíaca, saber si un paciente tiene taquicardia o bradicardia, como veremos más adelante. Y lo otro que quería comentarles aprovechando es que a qué velocidad se da registro de esta activación eléctrica. Por convención, la mayoría de los electrodos que se toman a una velocidad de 25 milímetros por segundo. O sea, 5 cuadritos grandes. Esa es la velocidad, básicamente. 25 milímetros por segundo. Y en relación a la altura, lo que es las líneas verticales, 1 centímetro equivale a 1 milivoltio. Y eso también tiene importancia a la hora de definir, como veremos más adelante, para saber criterios de voltaje, criterios de crecimiento de cavidades, como veremos después. Como les decía, ahí me pasé. Como les decía, esta secuencia de activación eléctrica en el tiempo corresponde a fenómenos eléctricos que se dan a nivel de la aurícula y a nivel de los ventrículos. Cuando ustedes vieron fisiología, les debieron haber dicho que hay una fase en la cual el tejido eléctrico se recarga de carga eléctrica, y cuando se expulsa o se libera esa carga eléctrica, se da lo que se conoce como el fenómeno de despolarización. Y el reflejo de la despolarización a nivel de la aurícula es lo que se ve a través de la onda P que ustedes están viendo aquí en esta diapositiva. La liberación de carga eléctrica que se produjo una vez que se libera para la transmisión del impulso eléctrico es la despolarización de la aurícula. Por supuesto, después que se da la descarga, este tejido se va a volver a recargar para el siguiente estímulo eléctrico. Y esa fase de recarga se conoce como repolarización. En la repolarización auricular, o sea, la fase de recarga eléctrica a nivel auricular, este fenómeno se va a dar y va a coincidir con otro evento que se da a nivel del ventrículo, que es la descarga ventricular o despolarización ventricular. Y como veremos, esto tiene una representación mucho mayor, y esto va a enmascarar o va a ocultar la fase de repolarización de la aurícula. La fase de repolarización de la aurícula va a quedar inmersa
en la fase de descarga o de despolarización de los ventrículos. Y a continuación, la fase de recarga ventricular o de repolarización ventricular se va a dar en todo lo que comprende la onda, el segmento ST y la onda T. En el trazado electrocardiográfico, esta parte corresponderá a la repolarización de los ventrículos. En la siguiente diapositiva les estoy mostrando con colores lo que les he mencionado. Y también aquí esta diapositiva me sirve para mostrarles, varios intervalos que son importantes y que de hecho se miden cuando estamos interpretando el electrocardiograma. Uno de ellos es el intervalo PR, como lo ven aquí, en color chocolatito, que comprende desde el inicio de la onda P hasta justo antes del inicio del complejo QRS. Este intervalo permite definir cómo está la conducción del impulso a nivel aurículo-ventricular, y ahí tiene un valor que ahorita vamos a ver más adelante. Cuando ese intervalo está por arriba de ese valor tiene un significado importante, y cuando está por debajo de ese valor también tiene un significado importante. El otro intervalo que también es sumamente importante definir y medirlo es el intervalo QT, que comprende justo al inicio del complejo QRS hasta justo después de finalizada la onda T. Usted mide este intervalo y hay que hacer otra operación matemática después para poder definir el intervalo real QT que tiene un paciente determinado, porque este sería el intervalo QT medido. Se los dejo ahí y ahora más adelante vamos a hablar a explicar un poquito más ese intervalo. Y como ustedes ven en esta diapositiva, que debieron haber visto cuando revisaron su libro de Guyton en fisiología, todo lo que tiene que ver con todos los fenómenos mecánicos en el ciclo cardíaco, apertura de válvulas auriculoventriculares, cierre de válvulas semilunares, contracción isovolumétrica, eyección, relajación, todo este fenómeno mecánico que vieron cuando dieron fisiología y revisaron su tratado de fisiología de Guyton, está íntimamente relacionado, y esta diapositiva lo esquematiza de esa forma, con los fenómenos eléctricos que quedan definidos e impresos en el electrocardiograma. Como ustedes ven ahí, la fase sistólica coincide con la aparición del complejo QRS y abarca hasta casi terminada la onda T, y esa es la fase sistólica. Y la fase diastólica va a corresponder todo lo que viene después de la onda T hasta justo antes cuando aparece el complejo QRS. Esa es la fase diastólica. Y como ustedes pueden ver ahí en esta diapositiva, los ruidos cardíacos también tienen una correspondencia en el tiempo con estos fenómenos mecánicos y eléctricos que se dan con una secuencia normal. Como ustedes ven aquí, el primer ruido cardíaco señala el inicio de la fase sistólica, que va a comprender desde que usted escucha el primer ruido cardíaco hasta justo antes aparezca el segundo ruido cardíaco. Esa es la fase sistólica. Y la fase diastólica va a ser el periodo comprendido desde que usted escucha el segundo ruido cardíaco hasta justo antes cuando usted escuche el primer ruido cardíaco. Entonces, este esquema, este dibujo que les pongo aquí, les esquematiza que hay una secuencia de eventos íntimamente relacionada entre la fase mecánica, la fase eléctrica
y la fase ocultatoria, que es lo que usted define cuando usted le pone el estetoscopio en el pecho al paciente. Todo está íntimamente relacionado. Ok. Algo importante que ustedes deben tener en cuenta es, hay que definir a qué voltaje se toma el electrocardiograma antes de hacer cualquier interpretación. En el 95% de los casos, incluso un poco más, el voltaje mide 10 cuadritos pequeños en este rectángulo, que es el que va a hacer la referencia de qué voltaje se tomó. Y usted tiene que fijarse este rectángulo, cuál es la altura que tiene, y este rectángulo normalmente aparece antes de la imagen del trazado electrocardiográfico o aparece al final. Y ahí pueden haber variantes. Por ejemplo, ese sería el voltaje normal, pero por ahí se puede encontrar con voltajes mucho más altos o voltajes mucho más pequeños. Y esto tiene que tenerlo muy en cuenta porque esto puede, si no lo considera, y usted va a medir alturas de ondas y complejos, todos los valores le van a salir alterados. Así que eso es importante definir a qué voltaje se está tomando el electrocardiograma e igualmente a qué velocidad se está tomando. Es lo primero que ustedes tienen que hacer, verificar antes de ponerse a analizar un electrocardiograma. Por supuesto que antes de eso también lo primordial es que el trazado del electrocardiograma corresponda al paciente que ustedes están evaluando. En la práctica clínica, en los hospitales, eso no tendría mucho problema porque ustedes mismos serían los que toman el electro y ustedes mismos irían del paciente y ustedes mismos irían a evaluar el electrocardiograma del paciente que acaban de tomar. Pero eso tiene importancia cuando se reciben volúmenes importantes de electro para que el médico los interprete. Así que ahí uno tiene que verificar que el trazado corresponda al paciente que usted va a analizar. Otro concepto importante que ustedes tienen que recordar serían lo relacionado a los puntos de observación que se van a colocar en el precordio del paciente, en el pecho del paciente, que venían siendo las derivaciones. Y aquí les esquematizo 3 derivaciones. La que se coloca a nivel del hombro derecho, que corresponde a AVR, la que se coloca a nivel del hombro izquierdo, que corresponde a AVL, y la que se va a colocar a nivel de la pierna izquierda, que corresponde a AVF. Si ustedes se fijan, R de right, L de left, F de foot. Eso les ayuda a orientar a dónde tienen que colocar las derivaciones. Y en este caso, estas derivaciones van a mirar un punto determinado. De ahí que se les conozcan como derivaciones de un polo o derivaciones unipolares. Cuando usted agrupe 2 derivaciones unipolares, por ejemplo, si usted agrupa la derivación, el punto de observación de AVR con el punto de observación con AVL, va a tener una derivación que va a valorar los eventos eléctricos de derecha a izquierda. Y esa derivación va a tener 2 polos. Por esa razón se conoce como derivación bipolar y esa derivación va a corresponder a D1. Si seguimos en esa secuencia, cuando tomamos otra derivación que corresponda a 2 puntos relacionados con el hombro derecho y la pierna izquierda, vamos a tener otra derivación bipolar que va a corresponder a D2. Y por último, si tomamos el punto del hombro izquierdo a la pierna izquierda, vamos a tener la otra derivación que corresponderá a D3. Entonces, como ustedes acaban de ver, básicamente las derivaciones de miembros son 3 unipolares y 3 bipolares que sumadas van a corresponder a 6 derivaciones de miembros, que van a ser 6 puntos de observación en los cuales usted va a mirar los eventos electrocardiográficos o los eventos eléctricos de la actividad eléctrica del corazón de su paciente. Las otras 6 derivaciones van a corresponder a las que usted va a colocar en el precordio de su paciente. Y ahí
por convención sitios anatómicos en los cuales usted tiene que colocar las derivaciones precordiales y todos debemos colocarlas en la misma posición para que los análisis de los trazados electrocardiográficos tengan un valor y no se presten a confusiones, sobre todo si las derivaciones son colocadas en sitios anatómicos que no corresponden. Y es así que tenemos la derivación V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Como ustedes ven, V1 está ubicada 1, 2, 3, 4 en el cuarto espacio intercostal para esternal derecho. Ese es el sitio anatómico que por convención usted tiene que ubicar V1. V2 estaría a la misma altura, cuarto espacio intercostal para esternal izquierdo. V4, como lo ve aquí, estaría 1, 2, 3, 4, 5, quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Esas serían las coordenadas en la cual usted va a ubicar el V4. Y el V3, sencillo, va a estar en la mitad de camino entre V2 y V4. Si se sigue fijando, más o menos a la misma altura, pero a nivel de la línea axilar anterior, estaría colocada V5, que es la otra derivación precordial que nos falta. Y por último, estaría colocada en la línea axilar media hacia posterior, estaría colocada la derivación V6. Ahora, como ustedes ven en esta diapositiva, hay dos derivaciones de las cuales no les he mencionado nada, que es la V3R y la V4R. Estas derivaciones estarían a la misma altura de la V3 y V4, pero a la derecha, para esternal derecho. De ahí la R significa RAI. Y son derivaciones importantes porque le permiten evaluar otro punto de observación en el contexto de una situación muy especial, que lo veremos después, pero se lo voy a adelantar ahora. En todo paciente que usted le esté diagnosticando un infarto agudo de miocardio, de pared inferior o diafragmática, usted, después que toma todas las derivaciones de miembro con las 6 precordiales, usted está obligado a continuación, inmediatamente, mover V3 y V4 hacia paraesternal derecho en estas dos derivaciones y tomar un trazado ahí. Estas dos derivaciones tienen la ventaja de que le ayudan a usted a mirar si hay compromiso del infarto o extensión del infarto hacia ventrículo derecho, porque estas derivaciones miran hacia la pared libre del ventrículo derecho. Así que estas dos derivaciones son importantes. También hay derivaciones adicionales que no aparecen aquí, que son de ayuda para mirar desde otro ángulo lo que podría llamarse la pared posterior del corazón, que vendrían siendo a la misma altura, pero hacia el costado, V7, más hacia la espalda, V8 a la misma altura, y V9. Y con esas 3 precordiales adicionales, V7, V8 y V9, a la misma altura de V6, pero lateralizándola hacia la espalda, usted va a tener 3 derivaciones adicionales que le van a permitir ver la cara posterior del corazón. Así que esas son derivaciones adicionales que le van a ampliar su observación del corazón desde diferentes ángulos. Y es así que ustedes pueden ver que al final de colocar todas las derivaciones, tanto las de miembro como las precordiales, y usted activa el electrocardiograma, le va a dar un trazado en el cual ustedes van a ver los 12 puntos de observación, que son estos que están aquí, que son los que normalmente se toman en todo el electrocardiograma, y abajo lo que se conoce como una tira de ritmo, que por convención es el D2, que se hace un D2 largo, que le va a permitir definir
el ritmo del paciente, qué ritmo tiene el paciente, y le va a permitir también definir, perdón, cuál sería la frecuencia cardíaca que tiene un paciente determinado. Esos son los puntos de observación. Ahora, importante, aquí, siempre digo que voy a arreglar esta diapositiva, aquí, cuando la corté, me volé los rectángulos que les había mencionado de los voltajes a los cuales es tomado el electrocardiograma. Ahora lo van a ver en otro trazo. Pero importante también es definir, lo primero que usted tiene que hacer antes de definir o de interpretar un electro es definir si el electrocardiograma está bien tomado. Hay dos derivaciones que le permiten definir rápidamente si su electrocardiograma está bien tomado. Y son básicamente D1 y AVR. Usted debe fijarse en esas dos derivaciones para saber si su electrocardiograma está bien tomado. Si su electrocardiograma está bien tomado, en D1, el complejo QRS, las ondas P y las ondas T van a ser positivas. Y lo contrario va a suceder en AVR. Si se fijan, miren la onda P negativa, QRS negativo, la onda T negativa. Así que mirando estas dos derivaciones, usted se va a dar cuenta rápidamente si el electrocardiograma de su paciente está bien tomado. Y aquí tienen un ejemplo. Y como les decía, lo primero, aquí está, al final del trazado electrocardiográfico se ve el voltaje con el cual ha sido tomado con este rectangulito. El voltaje con el cual se tomó. Y como ustedes ven, hay 10 cuadritos pequeños. O sea, este es el voltaje normal con el que se toma la mayoría de todos los electrocardiogramas. La otra cosa que usted debe definir antes de hacer cualquier análisis es a qué velocidad se tomó. Y aquí usted lo ve, 25 milímetros por segundo. Esa es la velocidad a la cual es tomado el electrocardiograma. Y aquí está igual escrito a qué voltaje se está tomando el electrocardiograma. Visto esto, entonces usted tiene que hacer una valoración para definir si su paciente tiene un trazo electrocardiográfico bien tomado. Como usted ve aquí, de 1, las ondas P, QRS y T son negativas todas. Y en AVR, todos los complejos son positivos. O sea que sucede exactamente lo contrario a este electrocardiograma. Y como es lo contrario, entonces aquí surge la posibilidad de que su trazo electrocardiográfico haya sido mal tomado porque usted invirtió los electrodos de las derivaciones de miembros, los puso al revés, ¿no? Lo otro que también le permite definir si eso es así es mirar a nivel de las precordiales cómo va creciendo la onda R a medida que vamos avanzando de B1 a B6. Y como usted ve, el crecimiento normal de la onda R chiquitita o inexistente en V1, y va creciendo gradualmente V2, V3, V4, alcanzando su pico máximo a nivel de V5. Este sería el crecimiento normal de la onda R que debe darse en un paciente que tenga en condiciones normales. Como ven aquí, D1 y AVR están al revés de como debían estar. Y si usted evalúa la onda R en las precordiales, se da cuenta que tiene un crecimiento como el que acabamos de ver en el trazado anterior. Así que al darse esta situación de que la R crece normalmente en las precordiales de B1 a B6 y están los complejos completamente invertidos en D1 y AVR, su diagnóstico inicial va a ser que usted invirtió los electrodos, los colocó en mala posición, sobre todo las derivaciones de miembros. Ahora, el otro diagnóstico que surge en estos casos es si su paciente tiene dextrocardia o corazón colocado a la derecha en el precordio. Por supuesto que usted ya lo debe empezar a sospechar cuando estuvo examinando a su paciente antes de tomar el electro.
y tiene básicamente dos hallazgos al examen físico que le van a hacer sospechar de que el paciente pueda tener electrocardio. El primero es que el punto de máximo impulso, usted no se lo va a palpar donde ordinariamente debe estar, que es a nivel de quinto espacio intercostal con la línea medioclavicular izquierda. Ahí no lo va a palpar. Y el otro hallazgo que usted va a encontrar al examen físico es que los ruidos cardíacos a ese nivel del precordio van a estar disminuidos o apagados. Entonces, cuando usted encuentre eso, lo siguiente que usted tiene que hacer es buscar el punto de máximo impulso hacia la derecha del paciente y ocultar el corazón con el estetoscopio hacia la derecha del precordio. Y ahí se va a encontrar muy probablemente que tiene el punto de máximo impulso totalmente desplazado a la derecha y los ruidos cardíacos van a ser evidentes de un tono normal del lado derecho del precordio. Entonces ya clínicamente usted va a sospechar que ese paciente tiene el corazón a la derecha o que tiene electrocardio. Y cuando le tome el electrocardiograma se va a encontrar lo que vimos. Un D1 invertido con un ABR invertido completamente. Y cuando usted vea las precordiales, se va a encontrar de que la onda R no tiene el crecimiento normal que acabamos de mencionarle. Al contrario, la R se ve grandecita en V1 y empieza a disminuir hasta desaparecer a medida que nos vamos a V5 y V6. Y la explicación es muy lógica. Como usted tiene V5 y V6 colocados del lado izquierdo, la activación eléctrica que se da con un corazón a la derecha, cuando usted la mira en V5 y V6, se está alejando de V5 y V6. Por consiguiente, los complejos que usted va a ver van a ser completamente negativos. Toda la activación que se aleje de un punto de observación se va a ver como negativa. Y esto me sirve para recalcarles el concepto. Si hay una línea imaginaria isodifásica, perdón, una línea horizontal imaginaria, perdón, los voltajes o las ondas que queden por arriba de esa línea imaginaria se consideran positivas y los voltajes de ondas o de complejos que queden por debajo de esa línea imaginaria se van a considerar negativos. Eso es importante también que lo recuerden. Entonces, en este caso, tenemos cómo se ve un trazado electrocardiográfico de un paciente que tiene el corazón a la derecha, que es el otro diagnóstico a buscar cuando usted tenga D1 invertido y AVR invertido, que son las dos derivaciones que tiene que mirar para saber si su electrocardiograma estuvo bien tomado. Ahí están los hallazgos electrocardiográficos de la dextrocardia en forma esquemática, lo que ya hemos visto. Y estos serían los parámetros a evaluar en todo electrocardiograma que usted va a tomar en su paciente. Si usted los mantiene todos en mente y los evalúa en todo el electrocardiograma que usted toma, usted va a obtener la mayor información posible del electrocardiograma que le va a permitir hacer diagnósticos y le va a permitir correlacionar y deducir lo que ya usted está encontrando en la historia del examen físico de su paciente. Y estos son los parámetros. ¿Qué ritmo tiene el electrocardiograma? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Dónde está el eje de activación eléctrica? ¿Cuáles serían las mediciones de intervalos? Como ya vimos, intervalo PR, intervalo QT. También se mide el complejo QRS. Si el complejo QRS está ensanchado o angosto, esos datos nos va a permitir definir si hay presencia de bloqueo de rama o no. Y con la medición de intervalo PR vamos a definir si hay bloqueos de la conducción auriculoventricular. También hay criterios electrocardiográficos que le van a permitir definir si hay crecimiento de cavidades. Aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Y lo último y no menos importante sería buscar los criterios electrocardiográficos para definir si un paciente tiene lo que se conoce como enfermedad coronaria o cardiopatía coronaria o cardiopatía isquémica, que básicamente los criterios electrocardiográficos serían criterio de isquemia, criterio de lesión y criterio de infarto o necrosis. Esos son los 6 parámetros que tenemos que evaluar cada vez que miramos un electrocardiograma de un paciente. Y vamos a ir viéndolo poco a poco en esta pequeña presentación. Como ustedes ven, aquí, este es un trazo electrocardiográfico.
donde podemos definir de entrada qué ritmo tiene el paciente. Para definir el ritmo del electrocardiograma, lo primero que tiene que buscar es si hay ondas P que precedan a cada complejo QRS, y la relación debe ser una onda P por cada complejo QRS onda T. Si esa relación no existe, ya usted puede considerar de que algo está sucediendo en la conducción auriculoventricular y que el ritmo de ese paciente no va a ser normal. En este caso, como les había dicho, tomaríamos el D2 largo, y como ustedes pueden ver aquí, la primera deflexión de onda que aparece corresponde a la onda P, QRS, T, P, QRS, T. Y la relación es de 1 a 1. Así que ese será uno de los criterios para definir que el paciente tiene ritmo sinusal. Los otros criterios para definir si el paciente tiene ritmo sinusal van a corresponder a cómo está la onda P en D1, D2 y AVF. Y esa onda P tiene que ser positiva, o sea que tiene que quedar por arriba de la línea imaginaria horizontal para ser positiva. Entonces, como ustedes ven aquí, D1, D2 y AVF, la onda P son positivas y se transmiten en una relación de 1 a 1. Así que esos son tres criterios que le van a permitir definir que el paciente tiene ritmo sinusal. Y cuando usted dice que el paciente tiene ritmo sinusal, lo que usted está diciendo es que el estímulo eléctrico se genera en el nodo sinusal, se transmite a través de los haces internodales, hace su escala a nivel del nodo AB y sigue su viaje a través del haz de His por sus ramas y llega a la fibra de Purkinje, y por último va a estimular a la fibra miocárdica. O sea que en una palabra lo que usted está diciendo es que la activación electrocardiográfica de ese paciente es normal y que tiene un sistema eléctrico de conducción normal, funcionando normalmente. Eso es lo que usted está diciendo cuando usted dice que un paciente tiene ritmo sinusal. Otros criterios para definir ritmo sinusal, ahí lo pueden ver. El intervalo PR debe medir entre 0.11 a 0.2, 0.20 segundos. Si mide más de 0.20, vamos a hablar de que ese paciente tiene una conducción aurículo-ventricular enlentecida. Y ahí surge un diagnóstico que veremos después. Si por el contrario el intervalo PR mide menos de 0.11, vamos a hablar de que ese paciente tiene una conducción aurículo-ventricular acelerada, y también surge un diagnóstico que vamos a ver más adelante. Y tiene que haber una P por cada QRS. Y la frecuencia cardíaca debe estar entre 60 y 100 latidos por minuto para que usted hable de ritmo sinusal. Si por otro lado la frecuencia cardíaca mide más de 100 latidos por minuto, entonces ya usted tiene un diagnóstico aquí que sale. Vamos a hablar de que ese paciente tiene taquicardia, y puede poner apellido, taquicardia sinusal. Si por el contrario la frecuencia cardíaca es menor de 60 latidos por minuto, también surge otro diagnóstico: ritmo lento o ritmo bradicárdico. Y entonces tiene usted el diagnóstico de bradicardia sinusal en el electrocardiograma que está evaluando. Ya vimos entonces un parámetro que es el de ritmo electrocardiográfico. Ahora el siguiente parámetro es la frecuencia cardíaca. Y para definir eso, usted necesita recordar lo que les había dicho, la equivalencia de cada cuadrito, cuánto representa en el tiempo a nivel horizontal. Y usted sabe que cada cuadrito pequeño va a equivaler a 0.04 segundos. Esto es importante tenerlo y saber que el conjunto de 5 cuadritos va a representar 0.2 segundos, y cuando usted agrupa 5 cuadritos de los grandes, 1, 2, 3, 4, 5, en este intervalo va a tener 1 segundo. Y se agrupa, y en el papel cuadriculado tiene las marcas que van a separar esos intervalos que corresponden a 1 segundo. Y si usted agrupa 1, 2, 3 segundos, aquí va a tener un intervalo que le va a permitir contar
para saber cuál es la frecuencia cardíaca. O si quiere hacerlo más grande, puedo hacer un intervalo más grande, como lo ve aquí, de 5 segundos. Y si usted cuenta cuántos complejos QRS caen aquí, usted va a tener una regla de 3. Hay tantos complejos QRS en 5 segundos y usted se preguntará en 60 segundos cuántos QRS hay. Si hace la regla de 3, le va a salir como resultado la frecuencia cardíaca. Esta sería una forma más sencilla de definir la frecuencia cardíaca de un paciente. Hay múltiples otras formas que en sus libros de electrocardiografía las tienen, las pueden revisar. Esta me parece que es la más sencilla y la más fácil de recordar. Volvemos a tener aquí la imagen de un electrocardiograma de 12 derivaciones. Y aquí está cómo podemos calcular la frecuencia cardíaca. Sobre todo, aquí hay una observación que quiero hacerles. El ritmo sinusal es un ritmo regular, en el cual usted puede predecir dónde van a caer los complejos QRS, porque la distancia entre los complejos QRS se mantiene constante. La distancia, vamos a echar para atrás, la distancia de este complejo QRS a este es la misma distancia que hay de este complejo QRS a este, y esto habla en favor de la regularidad de ritmo cardíaco que usted va a encontrar en un paciente que tiene ritmo sinusal. En este caso la cosa cambia un poquito. Aquí el ritmo no es regular porque si usted se fija, la distancia de los complejos QRS es variable de uno a otro, se alarga, se acorta, se alarga, se acorta, y si usted trata de buscar, no identifica claramente la onda P en ese electrocardiograma. Entonces, la ausencia de onda P y un ritmo irregular le debe hacer a usted un diagnóstico que veremos más adelante, pero se lo voy a adelantar. Estamos hablando de un ritmo de fibrilación auricular. Y en ese caso, en el cual el ritmo no es regular, usted tendrá que medir la frecuencia cardíaca en diferentes intervalos para entonces hacer un promedio. Lo puede medir aquí, donde está la letra D, donde está la letra C, la B, la A, y puede promediar, y entonces ahí, como el ritmo no es regular, puede sacar el promedio y eso le va a dar la frecuencia cardíaca de ese paciente que tiene fibrilación auricular. Lo siguiente es algo que complica un poquito, pero yo voy a tratar de hacérselo lo más sencillo posible. Es la determinación del eje de activación eléctrica. Para definir dónde está el eje de activación ventricular, sobre todo, usted tiene que fijarse en dos parámetros que son los que le enumero yo aquí. Uno tiene que fijarse cómo está D1 y cómo está AVF. ¿Y qué es lo que usted se va a fijar en esas dos derivaciones? Es cómo está el complejo QRS. Si el complejo QRS es predominantemente positivo, o sea que el voltaje de la onda R es mayor que el voltaje de la onda S, que es negativa, que va a estar por debajo de la línea imaginaria horizontal, entonces usted va a definir que de 1 el complejo QRS va a ser positivo, y lo mismo haría con el complejo, con los complejos QRS en la derivación AVF. Esa es la primera parte que usted tiene que hacer. La segunda parte para determinar el eje sería definir en qué derivación de miembros el complejo QRS es isodifásico. Cuando digo isodifásico, me refiero a que el voltaje de la onda R con el voltaje de la onda S sean equivalentes. O sea, que la misma altura de R concuerde con la profundidad de la S. O sea, que en una palabra que es el voltaje, la altura y la profundidad, la altura de R con la profundidad de S se neutralicen. Ese sería el complejo en el cual el complejo QRS sería isodifásico. Veamos, para que ustedes puedan, para que vayamos practicando cómo se determina el eje. En esta electrocardiograma, por ejemplo, si ustedes se fijan, la primera parte de lo que les comenté,
es definir cómo está el complejo QRS en D1. Si ustedes se fijan, la R es alta, muy prominente en D1 y la S chiquita. O sea, si usted hace una sumatoria de vectores, lo que prevalece es el componente positivo en D1. Así que en D1 se considera como positivo. Si miramos AUF, usted se da cuenta que lo que hay básicamente es onda R, no hay onda S. Así que por consiguiente, el AUF, el complejo QRS, es predominantemente positivo. O sea que usted va a tener D1 positivo y AUF positivo. Y cuando usted mire este pequeño plano cartesiano que tienen ahí, quiero recordarles algo también. La línea horizontal, esta que viene aquí, corresponde a D1. Y en similitud con el plano cartesiano que ustedes dieron cuando estuvieron en la secundaria, se considera positivo lo que va hacia la derecha. Este es D1. Y la línea vertical, esta que viene aquí, es AUF. Pero aquí hay una variante en relación al plano cartesiano que ustedes vieron en la escuela secundaria. En la escuela secundaria les decían que lo que iba hacia arriba se consideraba positivo. Aquí, para la valoración del eje de activación ventricular, es todo lo contrario. Lo que va hacia abajo se considera positivo. Entonces, si ya usted definió que D1 es positivo, su eje de activación eléctrica ventricular va hacia la derecha. Y si ya usted definió que AVF es positivo, ya usted está definiendo que el eje de activación ventricular va hacia abajo. O sea que en otras palabras, con esa determinación, ya usted sabe que el eje de activación ventricular está cayendo entre 0 y más 90 grados. Cuando ustedes revisen sus libros, se van a dar cuenta que según el manual que revisen, le van a decir que el eje de activación ventricular normal está entre 0 más 90, menos 15, más 110, menos 30, más 110. Va a haber pequeñas variaciones, pero donde todos los libros están de acuerdo es que cuando el eje cae entre 0 y más 90, se considera normal. Entonces ya usted definió en qué cuadrante está cayendo el eje de activación eléctrica ventricular. En este cuadrante. Cuando un eje cae aquí, ya usted lo debe considerar como normal. Ahora, si usted tuviera que definir con exactitud a cuántos grados está, entonces viene la segunda parte de la evaluación que usted tiene que hacer. Y en esa segunda parte está buscar en qué derivación de miembros el complejo QRS es isodifásico, o sea que los voltajes de R, la altura de R, es la misma que la profundidad de S. Entonces, en este trazado, si vamos al electrocardiograma, en la derivación de miembros, que son estas 6, usted tiene que buscar en cuál de ellas el complejo QRS es isodifásico. Como ya vimos, D1 es predominantemente positivo, igualmente en D2, igualmente aquí hay un error, esta es D3, AVR predominantemente negativo, AVF predominantemente positivo, y como ustedes ven aquí, la R, la altura de la R es similar a la profundidad de S. O sea que el valor es casi el mismo. Entonces, esta sería la derivación en la cual el complejo QRS se considera isodifásico, porque los voltajes se balancean, por decirlo de alguna forma. Entonces, si esta es la derivación isodifásica, lo siguiente que usted tiene que saber es que esta corresponde a UL y ya definimos que esta es la isodifásica. Lo siguiente que usted tiene que saber es que el eje va a estar exactamente a 90 grados
de la derivación isodifásica. En este caso, AVL es la isodifásica y el eje va a ser perpendicular o a 90 grados de esta derivación. Entonces aquí tenemos dos resultados. Hay dos perpendiculares. Esta, que corresponde a menos 120 de 2, y esta que corresponde a más 60 grados. ¿Cuál de las dos sería? Como usted definió que su eje de activación está cayendo entre 0 y más 90, entonces la respuesta sería esta, más 60 grados. Más 60 grados. Esa sería la respuesta para definir el eje de activación ventricular. O sea, que quedaría aquí, en el análisis del eje. Y eso es importante definirlo porque, como ven en esta diapositiva, aquí ven, de menos 30 a más 100, en este manual de electrocardiografía, están considerando que el eje cardíaco de activación eléctrica es normal. Pero cuando miden más de 100 grados, hacia acá, donde está la letra B, se considera que el eje está desviado a la derecha. Aquí. En el caso de que el eje mida más de menos 30 y menos 90, o sea que caiga aquí, donde está la letra C, se considera que el eje va a estar desviado a la izquierda. Y en el último cuadrante, de menos 90 a menos 180, corresponde a la letra D, se considera como un eje desviado, completamente desviado a la izquierda o a la derecha, o se conoce como hiperizquierdo o hiperderecho, o lo que pueden ver por ahí en algún libro que se conoce como tierra de nadie. Son pocas las condiciones en las cuales usted va a encontrar un eje ubicado a este nivel, y se los voy a adelantar. Cuando tengan un paciente con una taquicardia, con un complejo QRS ensanchado, y usted no sepa si esa taquicardia de complejo QRS ensanchado, ¿qué es? Si es una taquicardia supraventricular o una taquicardia ventricular. Si usted determina el eje y el eje está cayendo aquí, o mientras más desviado esté hacia la izquierda ese eje, eso le da un valor predictivo para suponer que esa taquicardia de complejo QRS ancho corresponde a una taquicardia ventricular. Eso lo veremos más adelante. Esa es la importancia de definir si el eje cae en lo que corresponde a la letra D. ¿Y por qué es importante definir dónde está el eje? Si cae a la derecha, si cae a la izquierda. Porque ese es un criterio también que le va a permitir hacer diagnóstico de algunas condiciones. Rápidamente le puedo decir un par de ejemplos. Condiciones que tienen desviación del eje a la derecha. Enfermedad tromboembólica o pacientes que tengan cardiopatías congénitas o pacientes que tengan hipertensión pulmonar. Son tres condiciones de las más frecuentes que pueden provocar un eje desviado a la derecha. Igualmente, hay vamos a ver. Igualmente hay condiciones, vamos a ver si esto se puede mover, en las cuales el eje puede quedar hacia la izquierda. La causa más común de desviación del eje a la izquierda es la hipertrofia ventricular izquierda, que puede verse muy frecuentemente en aquel paciente que tiene hipertensión arterial de larga data y que esté produciendo afectación o compromiso cardíaco. Ese sería el ejemplo más frecuente de desviación del eje a la izquierda, aunque ahí tienen otros ejemplos también. Entonces, si pasamos a ver lo que vendría siendo la medición de intervalos, como les había dicho, está básicamente en la medición de intervalo PR, la medición de intervalo QT, y la medición, también es importante medir la anchura del complejo QRS.
lo cual les va a permitir les va a ayudar a hacer para el diagnóstico de si hay bloqueos de rama. Cuando tenemos un QRS ensanchado, abigarrado, como lo ven aquí, si usted mide el QRS, mide de aquí a acá, y normalmente el QRS debe medir de anchura entre 2 cuadritos, no más de 3 cuadritos de anchura, de estos chiquitos. O sea, está entre 0,08 a 0,12. Si el complejo QRS mide de anchura 0.12 o más, estamos hablando de que ese complejo QRS está ensanchado y entonces ya tenemos que empezar a hablar de la posibilidad de que ese paciente tenga un bloqueo de rama. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cuál de las ramas será? ¿Izquierda o derecha? Yo se lo voy a poner muy sencillo. Algo que los puede ayudar a definir cuál de las dos ramas es, sería buscar a qué nivel se da el ensanchamiento del QRS. Si el ensanchamiento del QRS se da en las derivaciones V1 y V2, V1 quedaría más o menos en este punto y V2 quedaría más o menos en este punto. O sea que son derivaciones que estarían mirando el lado derecho del corazón. Entonces, si a ese nivel el QRS está ensanchado, como lo vimos en la diapositiva anterior, usted puede considerar el diagnóstico de que ese paciente puede tener un bloqueo de rama derecha. Si por el contrario, el QRS se ve ensanchado en V5 y V6, entonces el bloqueo de rama va a estar a nivel de la rama izquierda de la DGIS. Sin embargo, quería también mencionarles, a manera de recordatorio, que la rama derecha tiene solo un fascículo. Es lo que vemos aquí. Y la rama izquierda tiene 2 fascículos. El antero superior izquierdo, que pudiera ser este, y el póstero inferior de la rama izquierda de la DGIS. Sería este. Son 2 fascículos. Eso es importante recordarlo. Vamos a ver. En este electrocardiograma, como les decía, básicamente se ve ensanchamiento del complejo QRS B1, B2. Abigarrado se ve el complejo QRS. Pueden haber casos en los cuales este ensanchamiento se puede llegar a ver B3 hasta B4. Pero en ese caso, se consideraría igualmente diagnóstico de bloqueo de rama derecha. Por otro lado, como les decía hace un rato, si el complejo QRS se ve ensanchado, sobre todo a nivel de V5, V6, entonces podemos considerar el diagnóstico de bloqueo de rama izquierda. Ahí está lo que les había dicho de recordar de los fascículos de la rama izquierda, porque también hay criterios para el diagnóstico de bloqueo fascicular. El antero superior izquierdo, ustedes ven que aquí hay una lista de 9 criterios, y el número 1 está básicamente dado por dónde está el eje. Si el eje está a la izquierda, desviado a la izquierda, entre menos 30 y menos 90, ese es un criterio fundamental, necesario, para que usted haga el diagnóstico de hemibloqueo o bloqueo del fascículo antero superior izquierdo de la rama izquierda de la DGIS. Y como ustedes ven, a ese nivel, las ondas S son más prominentes que las ondas R en D2. Aquí hay un error de 2, de 3 y AVF. Y eso forma parte de los criterios electrocardiográficos para concluir el diagnóstico de bloqueo del fascículo antero superior izquierdo de la rama izquierda de la DGIS.
Am, a ver. A ver, ¿qué más le iba a mencionar? Ah, por otro lado, si tuviéramos un hemibloqueo póstero inferior o bloqueo del fascículo póstero inferior de la rama izquierda de la raíz, hay múltiples criterios, como usted ve ahí, y el número 1 debe ser básico encontrarlo. El eje debe estar desviado a la derecha. Debe caer entre más 90 y más 180. Y adicional a todo eso, la onda R debe ser pequeña en D1 y AVL, ¿no? Entre los otros criterios que usted debe buscar para el diagnóstico de mi bloqueo póstero inferior de la rama izquierda de la DIS. Lo otro importante que usted tiene que definir es la medición del intervalo PR, y como ustedes ven en la figura A, el intervalo PR normalmente debe medir de 0,12 a 0,20. Si está en ese rango, se considera como un intervalo PR normal. Sin embargo, aquí en la letra B, este intervalo PR está midiendo, está corto, 0,12, quizá un poquito menos de 0,12. Un intervalo PR corto, lo cual sugiere conducción aurículo-ventricular acelerada. Entonces, en este caso, adicional a eso, si usted se fija, aquí el complejo QRS, alto, esbelto, delgado. Aquí hay un ensanchamiento en la primera parte del complejo QRS, y ese ensanchamiento va a estar dado por lo que se conoce como un engordamiento, por decirlo de alguna forma, una onda delta. Entonces, este intervalo PR corto, en presencia de una onda delta al inicio del complejo QRS, les ayudaría para el diagnóstico de una entidad que veremos más adelante que se conoce como síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es una alteración electrocardiográfica por la presencia de un haz anómalo accesorio que va a predisponer la aparición de arritmias que pueden ser malignas. Eso lo veremos en un rato. Por otro lado, aquí vemos un intervalo PR que empieza aquí y termina acá. Mide más de 0,20 milisegundos, más de 0,20 segundos en la gráfica de la letra C. Ese intervalo PR está prolongado, lo cual va a sugerir el diagnóstico de bloqueo AB de primer grado por conducción auriculoventricular enlentecida o retrasada, por decirlo de alguna forma. Aquí está lo que les había dicho hace un rato. PR corto, inicio del complejo QRS con un engordamiento. Esta es la onda delta. Cuando veamos esto en el electrocardiograma, sugiere que hay un haz anómalo accesorio que normalmente no debiera estar y que va a permitir, pues, que el estímulo eléctrico, cuando se genera el nodo sinusal y viaje por el sistema eléctrico normal, cuando llegue a este punto, se produzca como una recirculación del impulso eléctrico, y esto se conoce como una reentrada, que es la que va a favorecer o predisponer la aparición de estas arritmias, como lo ven ustedes en el lado derecho de la diapositiva. Y ese sería el síndrome de Wolff-Parkinson-White visto en el electrocardiograma. Dentro del complejo QRS también es importante definir cómo está la onda Q. Normalmente la onda Q es una onda delgadita, pequeñita, de poca profundidad y de poca anchura. Mide menos de la cuarta parte de la altura de la onda R y es delgadita, angostita. Esa sería una onda Q normal. Cuando la onda Q es ancha, abigarrada y profunda, y usted la ve en dos derivaciones contiguas, entonces esa onda Q es una onda Q patológica, que como veremos más adelante va a sugerir la presencia de una zona de necrosis o una zona de infarto en el electrocardiograma del paciente que usted está teniendo, está viendo. Otras entidades que el diagnóstico básicamente se basa
cuando usted ve el electrocardiograma, es lo que se conoce como síndrome de Brugada, en la cual hay alteración de los canales de sodio que tienen que ver con el tejido de conducción. Y esto produce una imagen electrocardiográfica característica que se ve, por ejemplo, en el electrocardiograma con la diapositiva que vemos aquí. Aquí lo vemos con más claridad, un complejo QRS ensanchado con una imagen que pareciera sugerir bloqueo de rama derecha a nivel de V1 y V2, y lo otro, una elevación del cemento ST, como lo que veremos más adelante cuando vemos una lesión subepicárdica con inversión de la onda T. Esta imagen que se ve en V1 y V2 con un QRS que puede estar ensanchado puede sugerir la presencia, un criterio electrocardiográfico para lo que se conoce como síndrome de Brugada, y aquí lo ven, el QRS ensanchado con la elevación del punto J y del cemento ST. ¿Y qué hay detrás de eso? La potencialidad o la posibilidad de que ese paciente pueda desarrollar súbitamente arritmias malignas que puedan llevar al paciente a la muerte si el paciente no es rescatado o tratado oportunamente. Esta es una taquicardia, después lo veremos con más detalle, una taquicardia ventricular donde la punta se mueve hacia arriba y hacia abajo, con torsión de la punta, o torsada de point, como dicen los franceses. Una taquicardia helicoidal, que aparece súbitamente. Entonces les había dicho que además de medir el intervalo QT, usted debe calcular cuál es el valor del intervalo QT real o corregido. Y ese es el que tiene importancia para hacer el análisis y para elaborar diagnósticos en un paciente determinado. ¿Y cómo lo va a determinar? Midiendo el QT, que ya vimos cómo se mide, y adicionalmente a eso usted va a tener que medir la distancia de un R al siguiente R, y a eso le saca la raíz cuadrada. Y ese sería el denominador de esta fórmula de Bassett que llamamos, que le va a permitir calcular el QT corregido, que es el que tiene valor para diagnóstico de patologías en cardiología. Básicamente, como ustedes ven aquí, si el QT corregido le da más de 0,45, estaríamos empezando a hablar de lo que se conoce como QT prolongado. Y ahí surgirían un par de diagnósticos importantes. Causas de QT prolongado, básicamente dos grupos. Intervalo QT prolongado congénito y el intervalo QT prolongado adquirido, o sea, de causas secundarias. Y las causas de intervalo QT prolongado congénito está lo que se conoce como síndrome de QT largo. Eso viene de nacimiento con el paciente y puede venir acompañado de anomalías, de otras anomalías como por ejemplo sordera congénita, que formaría lo que se conoce como el síndrome de Romano-Ward. Y por otro lado, el QT adquirido o de causas secundarias, básicamente, QT prolongado adquirido de causas secundarias, básicamente estaría dado por pacientes que tienen desequilibrios electrolíticos, potasio bajo, calcio bajo y secundarios efectos de medicamentos. Hay una lista larguísima de medicamentos que pueden provocar prolongación del QT, antibióticos, medicamentos utilizados en gastroenterología para tratamiento de enfermedad ulceropéctica, esofagitis, medicamentos antiarrítmicos utilizados en cardiología, medicamentos utilizados en psiquiatría, como antipsicóticos, por ejemplo, antidepresivos. Todos esos tienen la potencialidad de prolongar el intervalo QT en forma secundaria, y por eso es importante en la historia definir qué medicamentos está tomando el paciente. Así que el síndrome de QT largo, detrás de eso existe la potencialidad de que el paciente pueda desencadenar o desarrollar arritmias malignas que puedan llevarlo a la muerte súbita, cuyos factores desencadenantes pueden ser el estrés emocional, la actividad física o el ejercicio físico. Vamos a ver. Aquí está un intervalo QT medido, prolongado, y cuando usted hace la fórmula,
Si le dan más de 0,45, estamos hablando de que ese QT es prolongado y tiene la potencialidad de que este paciente súbitamente haga taquicardias helicoidales con torsión de la punta, que lo pueden llevar a la muerte, si no es rescatado oportunamente. Así como hay un QT largo, también hay un QT corto, en el cual ese intervalo QT corregido es igual o menor a 330 milisegundos o 0,33 segundos. Y viene acompañado de ondas T picudas, altas, casi de la misma altura del complejo QRS que le precede. Y en general las causas primarias de este síndrome de QT corto están las enfermedades que afectan los canales de potasio, que son de etiología, alteraciones genéticas, y causas secundarias que pueden provocar esto: acidosis, uso de medicamentos como el digital, hipertermia, calcio y potasio elevado, y niveles de catecolamina elevados y de acetilcolina. Pueden provocar este síndrome de QT corto, que igualmente también tiene la potencialidad de provocar arritmias malignas. Aquí tiene un ejemplo de cómo se ve un electrocardiograma de un paciente que tiene intervalo QT corto. Puede ser un completo hallazgo incidental o puede venir acompañado de la historia de un paciente que ha tenido episodios de desvanecimiento o de síncope con pérdida de conocimiento. Vamos a dejar esta parte aquí. Y en el siguiente bloque vamos a seguir con los bloqueos de conducción auriculoventricular.